Saludamos a esta hora a la representante a la Cámara por la Alianza Verde, Katy Jubinao. Doctora Jubinao, buenos días. Muy buenos días, Gustavo. Un saludo a la mesa y a toda la gente que nos escucha. Mire, hay muchas discusiones alrededor, y creo que se están dando en el gobierno, si es que no lo tienen ya clarísimo, alrededor de la continuidad o no a futuro del ICETEX. Pero mientras exista, la gente está muy preocupada porque no está llegando la plata, hay muchos estudiantes en riesgo, el ICETEX parece que no desembolsa los recursos. ¿Qué saben ustedes allá en el Congreso? Pues mira, Gustavo, este gobierno tiene una visión sobre la educación pública y la educación superior que yo comparto. Y es que hay que fortalecer una política de financiación a la oferta, que hay que fortalecer la infraestructura de las universidades, ampliar en 500.000 los cupos, pero entre tanto no tengamos una política de financiación pública, universal y gratuita, el ICETEX se constituye en la única herramienta para centenares de miles de colombianos, de hecho millones, para poder estudiar y acceder a la educación superior. La gente sabe que son pocos los cupos en la universidad pública y la competencia es durísima. Para pasar, por ejemplo, a la Universidad Nacional, hay que sacar unos puntajes muy altos para los que muchos estudiantes no están preparados porque no tuvieron una fortaleza en la educación básica y media. De manera que, de nuevo, que el gobierno, digamos, no cumpla sus promesas de fortalecer la educación pública, no han entregado la primera universidad, no han ampliado los cupos, pero al mismo tiempo se proponga marchitar el ICETEX al punto de dejarlo desfinanciado, a mí me parece una infamia. En este momento hay 200.000 estudiantes, Gustavo, con créditos activos, cuyos cupos para 2025 están en riesgo porque le deben 402.000 millones desde el Ministerio de Educación al ICETEX que no le han pagado, y para rematar le están quitando 1 billón de pesos a la entidad para el otro año, con lo que, por primera vez en la historia, el ICETEX no podría abrir la convocatoria de nuevos cupos para el otro año, que son otros 60.000 nuevos créditos. De manera que aquí hay que hacer un llamado al gobierno Petro, a la sensatez, a la responsabilidad de darle los recursos al ICETEX, permitir que mientras ellos tratan de cumplir sus promesas, los estudiantes de hoy puedan terminar sus estudios y, por favor, dejar de ejercer lo que a mí me parece también una violencia económica y psicológica, con 200.000 estudiantes que en este momento están profundamente angustiados sobre la continuidad de sus estudios y sobre su futuro. Representante, más temprano contábamos cómo el ministro ha nombrado como sus voceros ante el ICETEX a dos personas que son abiertas enemigas del ICETEX, con las que inclusive hay procesos judiciales andando. ¿Usted cree que detrás de todo esto hay una intención clara del ministro de Educación de simplemente acabar el ICETEX? Por supuesto que la hay, de nuevo, porque la posición ideológica en este momento del gobierno es que hay que fortalecer simplemente la educación pública, pero entonces por esa vía, entonces dejemos en el aire a los estudiantes que tienen créditos en universidades privadas. Hay que decir que el ministro Rojas, desde que se posesionó en julio de este año, solamente asistió a una de las reuniones de la junta directiva que él preside. Ojo, él es el presidente de la junta directiva del ICETEX y asistió de manera virtual. De ahí para adelante no volvió a asistir. El ministro no le quiere dar la cara al ICETEX, no ha puesto un pie en la entidad. En cambio, delegó a dos personas, una de ellas denunciada penalmente por la misma entidad, por el mismo ICETEX, y realmente aquí lo que no se entiende es la negligencia del ministro Rojas, porque es él quien tiene que pedirle los recursos al Ministerio de Hacienda. El ministro Rojas esta mañana estaba diciendo cosas absolutamente falsas en otro medio de comunicación, diciendo que es que el ICETEX no tenía plata, porque es que como el Congreso no había discutido el presupuesto de este año y entonces iba a tocar decretar el presupuesto, entonces el ICETEX no tenía plata. Eso no puede ser más falso y eso es una mentira de mala fe. Primero, en el presupuesto general de la Nación no aparece ICETEX como rubro, aparece es el Ministerio de Educación. Dentro de los proyectos de inversión del Ministerio de Educación es donde se apropian los dineros para el ICETEX, pero fíjense ustedes lo que hicieron. Este año el ICETEX tenía 3.8 billones de presupuesto. A mitad de año le quitaron 2.2 billones. ¿Para qué? Para reorientar esos recursos a la política de gratuidad. Y eso está muy bien. Nosotros no estamos criticando eso. Efectivamente hay que financiar la política de gratuidad.
Se quedó entonces el ICETEX con cerca de 1.5 billones de pesos, que es la plata de los créditos, que es la plata de los 200.000 estudiantes actuales, que es la plata del subsidio de mantenimiento que se le da a las estudiantes, que es la plata para condonar cerca de 41.000 créditos que el presidente prometió condonar en campaña y que no han condonado. Lo grave aquí es que de esa plata, que de nuevo era para los créditos, se la están quitando también. Y ahí es cuando dejan a los estudiantes absolutamente colgados. A mí ayer me llegó una carta de 40 estudiantes de medicina de una universidad en Barranquilla. Vean ustedes esta mezquindad, a los que ya les faltaba solamente este semestre. O sea, ellos ya se van a graduar el otro año. Y la universidad les comunicó que si el ICETEX no desembolsa las matrículas del segundo semestre de este año para este viernes, ellos ya no van a poder matricularse para el otro año, con lo cual verían frustrado su grado. Entonces me decían los estudiantes, representante, ¿cómo es posible que estudiamos toda la carrera con el ICETEX? Claro, nunca tuvimos problemas y ahora nos van a embolatar el grado porque no desembolsan este año. No puede ser. Pero venga, representante, pero finalmente dar la plata al ICETEX, girarla, ¿depende de quién? Depende del Ministerio de Educación. Es absolutamente falso que el Ministerio de Hacienda le desembolse directamente al ICETEX. El Ministerio de Hacienda le desembolsa al Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación, a través de un proyecto de inversión, canaliza los recursos al ICETEX. El ministro Rojas también falta a la verdad cuando dice que el ICETEX es una entidad adscrita a Minhacienda y que él no tiene nada que ver y que eso no depende de él. Eso es falso. El Grupo Bicentenario, al que sí iba a entrar ICETEX, finalmente esa entrada nunca se formalizó. ¿Por qué? Porque para que el ICETEX entrara al Grupo Bicentenario tenía que cambiar en su naturaleza y volverse una entidad cobijada en derecho privado que tiene que dar unas rentabilidades y una utilidad año tras año. Esa no es la naturaleza del ICETEX. El ICETEX no es una entidad con ánimo de lucro, ni tiene por qué dar rentabilidades, ni nada de esos conceptos. Por esa razón, el mismo ICETEX le pidió al gobierno que no los metiera dentro del Grupo Bicentenario. De manera que ni siquiera eso que dijo el ministro es cierto. Y aún si fuera adscrita al Ministerio de Hacienda, como les digo, el rector en términos de política pública del ICETEX es el Ministerio de Educación. La única relación del ICETEX con el Ministerio de Hacienda es a final de año irle a pedir unas platas que de nuevo canaliza el Ministerio de Educación. Entonces aquí el ministro Rojas se quiere lavar las manos olímpicamente de una manera absolutamente indolente con los estudiantes cuando no es así. Él es el presidente de la Junta Directiva del ICETEX, es el Ministerio de Educación el que canaliza los recursos para el ICETEX, es el Ministerio de Educación en el sector educación el que dirige la política y las decisiones que rigen el ICETEX, de manera que sí, aquí hay una estrategia deliberada del gobierno y del ministro Rojas de darle la espalda a los estudiantes y aquí otra vez hay 200.000 por lo menos que no saben si van a poder continuar con sus estudios en 2025. Muchas voces sobre el futuro del ICETEX y el estudio de tantos colombianos. Doctora Jubinado, muchas gracias. Seguimos pendientes del asunto. Muy amable. A ustedes, Gustavo. Muchas gracias.